Siguen llegando los comunicados de los organismos internacionales defensores de pandilleros. ¡Que coman mierda! Si tanto los defienden, ¿por qué no se los llevan? Se los regalamos al 2x1. La CIDH insiste en defender mareros y exige a El Salvador que se respeten los derechos humanos de los detenidos bajo el régimen de excepción y pide que se restablezcan sus derechos ya. Solo faltó que pidieran que los liberen ya, como dice aquella. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Además, el vicepresidente Félix Ulloa topó al cerco a una presunta reportera que pensó que pondría en aprietos a nuestro Chuck Norris, pero le salió el tiro por la culata. Vaya babosada. Aplauso, por favor. Y hablando de chayoteros, la Carmen Rodríguez de La Chucha Gráfica salió con la nueva campeonada de los gorgojos. Aseguró que las imágenes del Secot son Photoshop. Creencia de gente pendeja. Y en los nuegadazos de hoy, el diputado Romeo Auerbach le dio tremenda cataguruma a Manuelito el Chino Flores por andar de hocicudo. ¡Bien hecho! La abogada penalista Duquesia Dandaverde le pide a Dios que los diputados de Nuevas Ideas algún día sean ajusticiados. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Y el gorgojo Álvaro Méndez perdió completamente los papeles y se encachimbó con el celular. Este salió peor que el doctor psiquiatra Fortín Magaña, que soñó con el presidente Bukele y se encachimbó con la almohada. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del internet. La fórmula perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja, esto es Escenario Político 2.0. ¡Comenzamos! La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, perteneciente a la OEA, sigue jodiendo y amenazando a El Salvador si no anulan el régimen de excepción. El Salvador podría ser castigado por la CIDH si no se respetan los derechos de los pandilleros. El año pasado, la CIDH, al igual que la ONU, manifestó su preocupación por las detenciones masivas y denunció graves violaciones a los derechos humanos de los capturados durante el régimen de excepción, pues el presidente Bukele en uno de sus discursos se encachimbó y les dio hasta para llevar a los hipócritas parásitos de la ONU y demás organismos de derechos humanos, que nunca habían ladrado tanto como ahora, que nunca defendieron a las víctimas inocentes y que nunca se preocuparon por El Salvador cuando éramos el país más violento del mundo. Pero desde que se aprobó el régimen de excepción y comenzó la guerra y desarticulación de las pandillas, la CIDH no ha dejado de enviar comunicados de preocupación por los derechos de los pobrecitos querubines del Secot. Pues en esa ocasión el presidente Bukele expuso ante el mundo la hipocresía, las mentiras y la falsedad de la CIDH. Hace poco me comunicaban sobre una acción que quiere tomar la CIDH contra El Salvador por el combate a las pandillas. Y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño honrado? Pero parecería que ahora que estamos logrando defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, defender los derechos humanos de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, entonces ahora se pronuncian de que estamos violando los derechos humanos de ese pequeño ínfimo porcentaje de salvadoreños cuyos derechos deben estar restringidos para que los demás puedan tener sus derechos humanos no restringidos. Y cuando uno habla de derechos humanos restringidos, hay gente que dice, pero ¿y por qué? Si son humanos todos, claro, pero los seres humanos tienen derechos restringidos cuando han cometido una falta. Por ejemplo, un preso no tiene derecho a votar. Es derecho humano votar, sí, pero no si está preso. Es derecho humano estar libre, ir a donde uno quiere, pero no si está preso. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pena de muerte. Es decir, tenemos derecho a la vida, pero no si tiene pena de muerte. Los que tienen pena de muerte no tienen derecho a la vida.
Aquí en El Salvador no tenemos pena de muerte, de hecho ni siquiera tenemos cadena perpetua. En El Salvador, pues no lo han vivido, ellos no entienden la necesidad de hacer estas cosas, pero los salvadoreños sí lo entienden. Y por eso es que los salvadoreños aplauden estas medidas, así se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Pues esta semana, en relación al primer año del régimen de excepción, la CIDH volvió a enviar otro de sus típicos comunicados de prensa, en el que le exige a El Salvador que se cancele el régimen de excepción y se restablezcan los derechos y garantías suspendidos. Además, dicen que urge, así con ese verbo, urge respetar los derechos humanos de los inquilinos del SECOT. Según la CIDH, se está formando un gobierno autoritario que nos quiere esclavizar a todos. Y lo que hay detrás de esto es que la CIDH, que es un órgano de la OEA, está presionando para que se haga lo que pide la Claudia Ortiz, que los liberen ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Pero aquí hay que hacer un viajecito al pasado para recordarle al mundo quién es la CIDH y cuál ha sido su papel en El Salvador. Recordemos que la OEA y la CIDH fueron los principales patrocinadores de la tregua de Funes con las maras. Incluso el presidente Bukele, tras la aprobación del primer régimen de excepción, criticó precisamente a la ONU y a la OEA por ser los financistas de la tregua de Funes con las maras, en la que participaron como intermediarios Raúl Mijango, la momia de Paolo Luers y el cura Colindres, que le llegó a lavar y besar las patas a los mareros. Esa tregua, patrocinada por la OEA y la CIDH, que ahora critican el régimen de excepción, solamente fortaleció a las pandillas, acrecentó el cáncer, los hizo más fuertes, más violentos y sanguinarios, trayendo los peores años de luto, zozobra y sangre para los salvadoreños. El año pasado, el presidente Bukele le contestó a uno de los miembros de la CIDH que ya estaba criticando el primer régimen de excepción y las primeras capturas de pandilleros. Es decir, estos han criticado el régimen desde el principio. El presidente les dijo: ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la tregua, que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento, y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país. La OEA y la CIDH no querían que capturaran a las pandillas ni que las desarticularan. ¿Por qué? Porque se les caía el negocio. Pues resulta que estos mismos que financiaron a las pandillas a través de la tregua en el gobierno de Funes y causaron miles de muertes de salvadoreños inocentes y que nunca se pronunciaron por los derechos de estos inocentes, son los que ahora pasan criticando el régimen de excepción. Que mucha violencia contra los niños, que hay que respetar sus derechos, que restablezcan los derechos y las garantías de los criminales. Hágame usted el favor, ¿y cuándo todos estos organismos condenaron toda la violencia generada por sus angelitos? Con esto constatamos que a la OEA y a la CIDH no le importa la seguridad ni los derechos de los buenos ciudadanos. Están defendiendo mareros. Lo han hecho desde el primer régimen de excepción. Lo han hecho desde el primer año de gestión del presidente Bukele, porque Bukele le desmanteló su brazo armado. La OEA, la ONU, Homeboys Rights Watch, Amnistía Internacional, sus apéndices aquí en El Salvador como Chistosal, forman parte de una mafia que usan la mentira de los derechos humanos para mantener el negocio del terrorismo con las organizaciones criminales que son sus cómplices. La ONU, la OEA son solamente auspiciadores del terrorismo. Son los autores intelectuales del crimen en los países subdesarrollados para mantenerlos en el subdesarrollo. Y los gobernantes aliados a esta mafia siempre han hecho lo que les digan, poniendo de pretexto a los derechos humanos. Pero lo que realmente teme la OEA, la ONU, la CIDH es que el modelo de Bukele se replique en los demás países, porque ahí sí se les desmorona todo el negocio. El presidente Bukele ha sido el único mandatario que ha tenido los cojones de enfrentarse a esta élite mundial peligrosa. Por eso hay que cuidarlo, porque estos tienen criminales en todas partes y ponen a sus perros a atacar a nuestro país para evitar que se les caiga el negocio. Pero lo que debería hacer nuestro país es salirse de la OEA, desvincularse de esta mafia. Traiga las consecuencias que traiga, vengan las sanciones que vengan.
Ninguna sanción es más valiosa que la seguridad de los salvadoreños. Hay que retirarse, hay que desvincularse de esta mafia de la OEA y de la ONU, porque aparte de ser auspiciadores del crimen, son organismos obsoletos, cuyos comunicados en la práctica nunca han servido de nada. Así que a pesar del escándalo mediático que se genera si El Salvador se va de la OEA, hay que hacerlo porque mire, de todos modos, no le vamos a hacer caso a sus comunicados. Nadie le va a decir a El Salvador lo que hay que hacer. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Así que sigan defendiendo pandilleros y sigan escribiendo comunicados. Pero El Salvador no va a dar marcha atrás, y menos por lo que digan todas estas ONGs fantoches. Y en toda esta mafia no pueden faltar los medios de comunicación que siguen haciendo su trabajo sucio para desprestigiar al gobierno del presidente Bukele y a las estrategias de seguridad en contra de las pandillas. Pues una presunta periodista del medio France 24 entrevistó al vicepresidente Félix Ulloa en República Dominicana y ella ya iba lista con el guión para atacar, así como iba la Glenda Girón, que fue a despotricar en contra del gobierno. Como siempre, era una entrevista sesgada, manipuladora, basada en las críticas de Homeboys Rights Watch y de Amnistía Internacional, y en los reportes de Chistosal y de la UCA, y en los chambres de medios como El Faro y El País. Pero esta periodista no contaba con la astucia de nuestro Chuck Norris, nuestro vice, que le cayó la boca a esta disque periodista y le desbarató todas sus mentiras y todas sus falacias. Hasta la mandó a estudiar. Vaya babosada. Ha recibido muchísimas críticas por las vulneraciones que supone de ciertos derechos fundamentales, y es que hay unas 3.500 habeas corpus, por ejemplo, pendientes de resolver. ¿Qué le dice a los familiares de estas personas? Bueno, yo no le puedo decir nada porque no lo han presentado el habeas corpus al gobierno. Es el representante de un gobierno que es el que ha aplicado este régimen de excepción. Sí, pero los habeas corpus se presentan ante la Corte Suprema de Justicia. Es la justicia la que va a resolver. Y cuando tú dices hay muchas, no sé cuáles son muchas, porque yo las que he oído son de 2 o 3 ONGs internacionales que hacen eco de las ONG de El Salvador, que reportan estos casos. Siento que usted está muy convencido del que es el plan de control territorial de este régimen de excepción, a pesar de recibir muchas críticas, de estar en el centro de atención mediática. Pero muchas críticas, cuando tú dices muchas críticas, quisiera que lo precisara, porque yo te puedo decir no hay ninguna crítica, entonces estaríamos en percepciones. Yo creo que hay algunas críticas de algunos críticos que critican todo lo que hace el gobierno, y es entendible que una oposición siempre internacional, hablamos de Human Rights Watch, hablamos de gobiernos esas dos, el de Colombia. Esas dos ONGs, esas son las dos ONGs, por eso no son muchas, son 2, las tenemos identificadas, porque no hay más, son esas 2. Entonces, no, mira, lo que sucede en estos casos es, primero, no es que estamos convencidos de que el plan control territorial va avanzando. Estamos en la 5ª etapa del plan, son 7. Sino que, y es lo más importante, más que lo que diga Juan Papi en Washington o la señora que está en Amnesty en Londres, lo que dice la comunidad es nuestras. La gente que se siente liberada, que estuvo sometida a un régimen brutal, donde las asesinaban, donde tomaban a sus hijas como jainas. ¿Sabes qué es una jaina? Son esclavas sexuales que las iban a sacar de las casas y las tenían en las pandillas. La gente ahora se siente totalmente liberada, complacida y agradecida con el gobierno. Por eso es que el 92%, según la última encuesta, está respaldando eso. Entonces, ¿qué me estás repitiendo tú? Lo que dice el margen o la parte marginal de las opiniones, porque si tú consultas al pueblo salvadoreño, no hay críticas. Hay reconocimiento y gratitud para el gobierno y para este plan. ¿Usted permitiría que la prensa entrara a hablar con las personas que están prisioneras en su llamado centro del confinamiento del terrorismo? Bueno, eso no depende tampoco de mí. Es que yo creo que hay una pequeña confusión en los periodistas que no conocen y no se informan y no estudian cómo funcionan los sistemas en los países. En este caso, los detenidos están bajo las órdenes de los jueces
y hay varios tipos de jueces. En este caso hay jueces de instrucción, estos son jueces penitenciarios, son ellos los que controlan el régimen de cómo están los detenidos. Vaya, 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 aplausos por favor. Y la cizañosa esta seguía y seguía contando los chambres de la Tamara Tarasiuk, de Juan Papier, los chambres del Faro, los chambres de Chistosal, que quiero repetirles, Chistosal es una ONG del FMLN. Todos los que trabajan en Chistosal trabajaban en el FMLN y les quitaron el hueso y por eso están bravos. ¡Que coman mierda! Pero el vicepresidente Félix Ulloa les dijo la gran verdad que yo ya les he dicho. Las verdaderas fuentes que tienen que entrevistar es el pueblo salvadoreño. La gente en las comunidades que eran controladas por las maras que ha recuperado la seguridad y la paz, que son la mayoría de salvadoreños y no unos pocos como diría la Glenda Girón. Y al final el vice le dijo a esta disque periodista: infórmense, estudien, no sean chambrosos. Vayan a El Salvador y constaten la realidad de ustedes de primera mano. Estos chayoteros, si fueran realmente periodistas, vinieran a nuestro país y hablaran con gente de la Tutunichapan, con gente de la Campanera, con gente de Soyapango, fueran a todos los barrios, a todas las colonias, a las comunidades que eran acechadas por las maras y no se quedaran en la fuente de TV y novelas, El Faro, la Tamara Tarasiuk, Héctor Silva Ábalos. Esas son sus fuentes. Esa es la versión que siempre manejan. No, hombre, si son periodistas, busquen la otra versión, la otra cara de la moneda. Pregúntenle al pueblo. Eso debe ser un periodista, tener todas las caras de la moneda, balancear la información, revisarla, sacar propias conclusiones, ser objetivo, imparcial, poner pruebas, los pelos de la burra en la mano. No que se quedan con la versión del Faro, que todos son yonkis, que eran amigos de los mareros, que no les da la cabeza. Hagan periodismo de verdad y no se queden a puro teléfono descompuesto, que parece que lo único que saben hacer, si para eso no se estudia. Y hablando de chayoteras, otra detractora del gobierno del presidente Bukele, la pluma apagada de la Carmen Rodríguez, corresponsal en Washington de La Chucha Gráfica, otra que se hace llamar periodista pero no es periodista porque ella solo pasa despotricando en Twitter contra el presidente Bukele y contra el gobierno, y es amiga de la Norma Torres, es amiga de las del FMLN, amiga de las de Arena, entonces no es periodista. Esta es otra declarada opositora, como la Glenda, como la otra que nos puso que es en la APES, como todos los que trabajan en la droguería del Faro, en el Factum, en Gato Miado. Pues mire, esta señora, como siempre que anda metiendo cizaña en Twitter, le respondió a un alcalde colombiano que hizo esta pregunta. Otro político colombiano que solo pasa pendiente de El Salvador. Fíjense en sus problemas. Si anda otro disque político haciendo una marcha en Colombia en contra de El Salvador, hágame usted el favor. Que no tienen problemas en Colombia, digo yo, pues encárguense de sus propios problemas. Dios guarde. Pues este señor Antonio Navarro puso: ¿alguien me explica cómo logran en El Salvador que los presos se comporten tan dócilmente? Y la Carmen Rodríguez le puso: con Photoshop todo es posible en una imagen, cuando el gobierno ha bloqueado toda información real y certera. Ahora resulta que las imágenes del Secot son Photoshop. Mire señores, todas las versiones de los gorgojos han dicho que demasiado maltrato a los pobrecitos angelitos en el Secot. Que pobrecitos que cómo los apilan, que cómo los acuestan en esa plancha de cemento. Se me estremece el chuchucuyo, dijo el padre Oliva. A mí me estremeció. Que cómo los rapan, que parecen campos de concentración, dijo Petro. Que los tatuajes son de Hello Kitty, que nadie se merece ese trato. Que cómo le van a cobrar por comer, que le lleven biblioteca, que le lleven empanadas, que son actores, dijo el otro. Que los liberen ya, dijo la otra. Y ahora la Carmen dice que eso es Photoshop. Ya no están muy apilados ni muy maltratados. Ahora eso es Photoshop. No le digo pues, y así le creen a los gorgojos y a la oposición. Y así utilizan a esta gente como fuente en medios internacionales. Si son como la chismoltrufia, un día dicen una cosa y otro día otra. Y la pregunta tan lógica es, si ahora esto es Photoshop, si las fotos del Secot son mentira, como dice la Carmen, entonces ¿por qué han bajado los homicidios y las extorsiones? ¿Por qué en las comunidades se respira paz? Si eso es mentira, si eso es Photoshop, es que ya no hayan que decir. Por eso, señores de la prensa internacional, no confíen en los periodistas salvadoreños. Ellos son choleros a sueldo, como la Carmen, que no son capaces de mantener su propia mentira en una semana. Han cambiado más versiones como han cambiado de calzón. Es que han dicho que hasta los tatuajes son falsos. Si solo falta que digan que los niños del Secot son marcianos y que Bukele los trajo desde Marte. ¡Hijo de puta! Vamos con los golazos y nuegadazos de Don Prudencio.
Bienvenidos a los golazos y megadazos del presentador más paloma del mundo mundial. El faro donde se para la cotorra, la mera salsa de las pupusas, el mero atol de lote, el semitón mieludo, el viejo del sombrerón, el viejo sabroso, Don Prudencio, como diría papá Pitufo, y la mera mengambrilla. La mera mengambrilla. Comenzando con los golazos, tremendo golazo que le dio el presidente Bukele al New York Times. Otro panfleto que sacó un reportaje titulado El Salvador diezmó a sus violentas pandillas. ¿A qué costo? Pues el presidente comentó sarcásticamente: oye mamá, llegué a la portada del New York Times, lástima que la gente ya casi no lo lee, pobres cositas feas. Pues sí, ¿cómo lo van a leer si solo contratan a los yonkis del Faro, que se la pasan escribiendo bien periqueados? Lo peor de este reportaje es que dicen que el Faro es el medio más importante del país, si ya nadie lo lee ni se suscribe, hasta andan pidiendo caridad y limosna porque nadie los lee. Desde que los mareros dejaron de cobrar renta, se vinieron abajo los ingresos del Faro. Bien raro ese volado. ¡Qué coincidencia! Uy, sí, claro. Y otro golazo fue el que le dio el diputado Romeo Auerbach al Chino Flores por andar de bocón. El chino quiso meterle gol a Auerbach, pero se la reviraron y se la metieron de cabecita. ¡Qué feo se oye eso! Mejor dicho, le pegaron tremenda cataguruma. Ejemplo que a Fuerza Solidaria, el rival de ustedes, le dieron la legalidad con 37.800 firmas, pues. No, y si no es cierto, que presenten la firma, ¿verdad? Que es mi rival? Entonces, y Fuerza Solidaria, y los han a lo mejor hasta vos vas a aparecer ahí. No, en la Libertad inclusive ni el FMLN ya es mi rival porque quedó abajo mío. No, además, yo ya estoy buscando para arriba. Es bien difícil que quedes primero, ¿por qué? Porque viene una... Estamos yéndonos a la campaña. Bajémonos un poco. Bueno, pero mira, por ejemplo, en el caso pero yo la idea, pero mira, quiero aclarar algo. La elección pasada, ambos fuimos a elección. Yo gané y tú perdiste. ¿O no? Yo quedé, sí, no quedé, perdí. Iba en tercero, quedé en tercero, no, punto. Yo gané mi diputación, sí, tú no la ganaste. Sí. Entonces yo creo que no estás para decirme si yo voy a ganar o primero, no. Yo gané y tú perdiste. ¿O no? Yo gané y tú perdiste. ¿O no? Andas valiendo verga. Comenzando con los megadazos de hoy, la abogada Duquesia Dandaverde arremetió contra los diputados de Nuevas Ideas, pero lo peor de todo es que dice que le ruega a Dios verlos ajusticiados. Óiganla, quiere verlos muertos, qué miedo de señora. Todos estos matones, analfabetas matones inexpertos, que están en la asamblea y que amenazan y que pueden hacer cualquier cosa porque tienen una sola visión y es permanecer en el poder. Han hecho tantas bestialidades que ahora tienen que prenderse del poder con uñas y dientes porque cuando salgan de ahí van a ser ajusticiados. Y yo le pido a Dios poder ver de cerca todo esto. Porque cuando salgan de ahí van a ser ajusticiados. Y yo le pido a Dios poder ver de cerca todo esto. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! El siguiente megadazo de hoy va para la Anabel Belloso, otra que es igual que el Chino Flores y que la Claudia Ortiz, porque dice que está segura que el FMLN va a recuperar el apoyo de la gente y que van a lograr la remontada. ¡Ay, Anabel! Con las ganas te vas a quedar, hija. Y porque solamente 5 pelones llegan a tus reuniones, te das cuenta que tu partido, que de hoy que se murió. De estas decisiones que podamos tomar para cumplir esto que nos hemos propuesto en este periodo, que es obviamente este proceso de acumulación para poder avanzar y ser ante la población esa alternativa que despierte la confianza y recupere la credibilidad de la población que por X o Y motivo en algún momento obviamente no la tiene o no la tuvo y la perdió, pero que hay demasiado, diría yo, ¿verdad? Hay muchas condiciones objetivas que pueden permitirnos ir al encuentro de las mentes y los corazones de la población y para eso trabajamos y al menos tratamos de aportar. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y el último megadazo va para el loco de Álvaro Méndez, que yo creo que en este video que grabó andaba bien bolo o fumado como los yonkis del Faro, porque le agarró feo. Se cachimbó con el teléfono. ¡Qué peligroso este maje! Las siguientes imágenes no son aptas para todo público. Venía en camino, se lo dije. Inmar, se lo dije, Inmar. Barrera, se lo dije. Ustedes saben lo que yo se los dije. Se viene una bomba, se lo dije.
Ah, no, ahí sale un montón de hijos de puta hablando. Ay, Álvaro no quiere al pueblo. Ay, Álvaro no quiere al pueblo. Ay, Álvaro odia al presidente más guapo, al presidente cool. Y yo no soy brujo, por la gran puta. No soy brujo, solo veo las cosas diferentes. ¡Wow! Le vamos a dar cátedra a los Estados Unidos. Ni China ha podido lo que ha hecho el presidente. Mire qué bola de pendejos y pendejas comparándose con China. ¿Cómo se pueden comparar con China, por la gran puta? ¡Ayúdeme, por Dios! ¿Le vamos a dar cátedra a China? Dios mío, Dios mío, what the fuck is going on over here? It's danger, impossible. Este está más loco de lo que pensábamos. Desde que dijo que Gerardo Aguad le ofreció 40 millones, que Javier Simán lo quería como vicepresidente, yo dije, este está más loco que una cabra. Amarren a este loco y tráiganlo al SECOT, que este no es normal. Dios mío, Dios mío, what the fuck is going on over here? Hasta acá con los golazos y megadazos de Don Prudencio. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerda que puedes apoyar a esta producción en las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias. También puedes preguntar por los productos de Don Prudencio a través de mi cuenta de Instagram. Pronto habilitaremos un número de WhatsApp para que se pregunten por los productos de Don Prudencio a través de ese número. Quiero mandarle un mensaje de cumpleaños y felicitación a mi querida Cami, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, y a su mami, mi querida amiga Chol. Bechotototes. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 2.0, que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. Good night.